Vamos a leer la palabra en Éxodo. Yo sé que muchos conocen este pasaje, pero el Señor, yo tenía una anotación, dije, bueno, lo voy a resumir, pero me dijo el Señor, no, vamos a leerlo todo. Así que prepárense y leámoslo todo. Así que Éxodo 14, vamos a leer Éxodo 14, que dice, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Yo sé que muchos miraron la película, yo sé que muchos lo han leído muchas veces, algunos no lo leyeron nunca porque dijeron, con la película me quedo, ¿no? Pero bueno, en esta mañana vamos a leerlo porque el Señor quiere que leamos palabra de Dios, amén. Quiere que en esta mañana podamos entenderlo, podamos una vez más escuchar, ¿no es cierto?, lo que Él tiene para decirnos a nuestras vidas. Así que leemos en esta mañana, si todos tienen y están leyendo, ¿no? Éxodo 14. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pijahirot entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque dice, Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos le hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y siguiéndolo pues los egipcios, con toda su caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pijahirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron de gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Dice, no. ¿Es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir juntos, dice, morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ved, la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende la mano sobre el mar, divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco, para que pasen, ¿no es cierto? Dice, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental de toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda, y siguiéndole los egipcios entraron tras ellos hacia la mitad del mar. Toda la caballería de Faraón y sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová mira el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó
gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ella contra los egipcios. Amén. Y Jehová dijo: Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios, dice, al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová que aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Largo, ¿no? Largo. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Sabe que una de las cosas que yo decía, Señor, ¿por qué tengo que leerlo todo? Porque muchas veces nos quedamos con la película. Muchas veces estamos más pensando en lo que vimos, ¿no es cierto?, en lo que hacemos, como lo que tenemos visualmente, que lo que oímos, ¿no? Y tenemos que aprender a oír. Tenemos que aprender a leer, a oír. Dice, no, y una de las cosas que Dios me daba, decía, el Señor me decía, primero hay que oír, luego obedecer, luego transitar, y luego verás la gloria de Dios. Gloria a Dios. ¿Sabe que una de las cosas más importantes era que el Señor dijo, ¿no es cierto?, no vayan para allá, vayan para el otro lado? Pero estaba el mar, vayan para el otro lado. ¿Cuántas veces en tu vida el Señor te dice, no, para allá no, para allá? Pero es más difícil, Señor, allá están todos, allá quedaron todos mis enemigos, ahí los tengo, ahí me van a atrapar, ahí me van a encontrar. Ahí, Señor, me voy a encontrar más endeudada, Señor. Ahí me voy a encontrar con aquellos que me juzgan. Ahí me voy a encontrar con aquellos que dicen, ah, la cristiana, el cristiano, ¿cómo no era? Mirá dónde está ahora, mirá dónde está ahora. Él no sabe cómo salir, cómo se va a salvar ahora. ¿Quién lo va a salvar? No sé si alguna vez escuchó esa frase que alguien le diga, ¿y ahora quién te va a salvar? Ni tu Dios te va a salvar. A mí me lo dijeron. Entonces, muchas veces el enemigo cree que porque te tiene, el mar está del otro lado, porque no hay salida, porque del otro lado no se ve nada más que agua, problema, dificultad, ¿no es cierto? Entonces uno dice, es como que pierde esa cosa, esa fe, pierde esa esperanza, esa, ¿no es cierto?, capacidad de creerle a Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pierde esa capacidad de creerle a Dios. Se pone incrédulo, porque mire, las personas que estaban ahí, ¿no es cierto?, veían que los carros venían, lo veían al faraón, veían tantos carros, ¿no es cierto?, tantas personas, eran 600, no sé, no eran tantos, uno decía, pero Dios, y cuando a nosotros nos pasa en nuestra vida, son tantos los problemas que tenemos en nuestra familia, con los hijos, con los vecinos, en el trabajo. Y decimos, ay, Señor, ¿pero por qué? Y encima estoy acá acorralada. Vos me dijiste que no haga el camino más corto. Estoy tan acorralada, Señor, tengo tantos problemas. Y encima esto, que vienen, ay, ¿dónde está tu Dios? ¿No era vos que decías que Dios salva, que Dios sana, que Dios esto, que Dios el otro? ¿Y ahora estás toda ahí preocupada? Y bueno, tengo problemas y no sé, cómo lo voy a solucionar. Y perdemos el rumbo, perdemos y decimos, como decía el pueblo, ¿no? ¿Para qué nos sacaste de Israel? ¿Para qué? Si total ahí también nos podían haber enterrado. ¿Para qué? Pero ¿sabe qué? El enemigo que decía, che, pero ¿por qué los dejamos ir a esto? O sea, ¿ahora quién nos va a servir? Porque el enemigo está pensando en su comodidad, en lo que a él le conviene, ¿entienden? El enemigo está pensando en lo que él le servía de tu vida. Es muy difícil dejar cosas que al enemigo le servía, porque al enemigo le sirve que vos seas incrédula. Ayer también, ¿no? Esto me hace recordar que la pastora en el día de ayer dijo cosas tan ciertas, ¿no? Al enemigo le sirven tantas cosas de nosotros, ¿no?
Y al enemigo le sirve tu incredulidad, al enemigo le sirve que vos hagas los caminos cortos. ¿Cuántas veces, hermano, no escuchaste la voz de Dios? No escuchaste a tu siervo, no escuchaste a tus hermanos, no escuchaste tu intuición, hiciste el camino más corto. ¿Y sabe cuál es el camino más corto muchas veces? Creerle a los demás, hacer cosas que no se deben, ¿no? Porque muchas veces estando en la casa del Señor, nosotros hacemos cosas indebidas. Yo no le tengo que decir a usted porque seguramente a muchos le ha pasado, ¿no? Creer más en lo que escucha, en la televisión, lo que escucha en, no sé, en alguien que está en cosas malas, que tiene más prosperidad, porque ahora el problema es ese, que todos acá en este país están, ¿no es cierto?, con esta problemática del dinero, de la prosperidad. Entonces es como que termina escuchando al otro en vez de escuchar la voz de Dios, en vez de confiar en Dios, a pesar de los problemas, a pesar de las deudas, a pesar de las dificultades, no escuchamos a Dios. Como hacía este pueblo, ¿por qué no nos dejaste ahí? ¿Por qué si nosotros podíamos seguir en lo mismo, podíamos seguir sirviendo? Con mucha gente dice, ¿para qué habré venido a la iglesia? ¿Para qué si yo era feliz? Si a mí igualmente no, sí, me pasaban cosas, pero bueno, después yo me mandaba mis negocitos y salía, ¿no? Me iba a jugar un par de numeritos y me compraban unas rifas más o menos, ¿no? Y te pasan esas cosas que pensás y decís, ¿para qué? ¿Para qué conocí al Señor? ¿No? Muchas veces le pasa a las personas. Pero ¿sabe qué? Una de las cosas que dice esta palabra es que hay que oír y obedecer. Oír y obedecer. No es solamente oír, obedecer. Y vas a empezar a transitar. Y lo que transites, lo que camines, lo que te va a suceder, lo que va a pasar, quizás no es lo que vos pensás, quizás no es lo que vos querés, quizás no es tu comodidad, quizás no es lo que vos anhelaste o soñaste. Porque hay gente que vio que vive como en una burbuja y dice, bueno, yo llego al Evangelio, todo me va a ir divino, porque yo voy a escuchar siempre la predicación que me gusta, prosperidad, que yo voy a ser sano, que yo, todo eso, todo me gusta. Ahora, cuando soy corregida, cuando el Señor me dice, escúchame, pero también obedeceme, ¿no? Qué difícil que es poder obedecer al Señor cuando habla otra persona. Porque a veces decimos, bueno, a mí que me hable solo Dios, a mí que me hable Dios, que no me hable el pastor, que no me hable una hermana, que no me hable un hermano, a mí que me hable Dios, porque yo no le creo a nadie. ¿Cuántas veces le pasó? Muchas veces, hermano, muchas veces nos pasa. Por eso la palabra de Dios hoy nos hace ver que el Señor, aún cuando nosotros creemos que todo está terminado, cuando creemos que todo está ya en su final, el Señor nos propone y nos da una oportunidad, nos abre un milagro, ese milagro que muchas veces llega a nuestras vidas y que a veces lo minimizamos, porque a veces que bueno, se dio, ¿no? Pero Dios hace las cosas perfectas, hermano, las cosas perfectas. Mire cómo sería perfecto que abrió el mar rojo el Señor. Abrió el mar rojo y pudieron pasar a pesar de que tenían ahí, en los pies lo tenían a los demás, ¿no es cierto? Hoy el Señor abre tu mar rojo. Hoy el Señor abre tu mar rojo. Si vos sos una persona que hoy tenés una necesidad, Señor, hoy está abriendo ese mar. Está abriendo, te está diciendo el Señor, yo estoy abriendo nuevos caminos. Yo te estoy dando la oportunidad de que pases. Yo te estoy dando la oportunidad de que veas más allá de tu cabeza, más allá de tus ojos, más allá de tu entendimiento, porque Dios es así, hermano. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios tiene algo precioso para vos. Y quizás un día llegaste al camino del Señor y nunca te pasó nada grandioso, nunca tuviste ese milagro que vos necesitas. Decís, ¿cómo todo el mundo cuenta milagros? Todo el mundo cuenta lo que Dios ha hecho. Y vos decís, si a mí me pasaron cosas, pero Dios hace cosas que uno a veces no puede entender. Y no le quiere dar, ¿cómo le puede decir? El crédito a Dios. Pero Dios te deja. Y te va dando cosas chiquitas. Y vas viendo que el Señor hace esto y que el Señor hace el otro. Y un día hace lo que hizo con este pueblo. Abre ese mar.
de una manera impresionante. Y vos decís, si estás esperando ese trabajo deseado, Dios abre puertas y puertas y puertas. Y vos decís, no, pero fue mi perseverancia. Acá, si yo no hubiera perseverado, no, hermano, no. ¿Sabe cuánta gente hay perseverando todavía? Años que persevera, años. Pero Dios a los hijos los hace caminar, los hace transitar. Si usted le preguntó al Señor, Señor, ¿por qué está tardando? Señor, ¿por qué no puedo ver tu gloria, Señor? Estás transitando, hermano. Tené paciencia, aprendé en el camino. Porque el Señor, cuando estaba con estas personas, ¿no es cierto? Y todos estaban ahí desesperados y dijeron, che, volvamos, ya no, ni siquiera podemos volver. Pues estás ahí, ya ni siquiera podían volver atrás. Pero el Señor hizo un milagro, ¿no es cierto? A pesar de la incredulidad de ellos, a pesar de decir y de blasfemar, ¿no es cierto? Y a nosotros también el Señor nos tiene misericordia. Y a pesar de nuestra incredulidad, y a pesar de que muchas veces decimos cosas que no tienen vuelta atrás, Dios igual nos hace ver su gloria. Porque Dios es bueno, hermano. Porque Dios no es hombre que se arrepiente para no darte lo que Él te prometió. Porque Dios no es tan malo que va a verte sufrir y sufrir y sufrir, ¿no es cierto? Y no te vas a rescatar de ese momento. Dios es bueno, hermano. Dios tiene misericordia de todos nosotros. Usted sabe que una de las cosas que leíamos también en este párrafo, ¿no es cierto? En este capítulo dice que Dios utilizó a Moisés, ¿no? Lo utilizó a Moisés y le dijo, porque yo siento muchas veces que siempre están como diciendo, Señor, van a la iglesia, piden oración, y está muy bien, está perfecto que pidamos oración, está perfecto que digamos, hermano, yo estoy orando por esta necesidad, y está muy bien. Pero en ese momento, cuando el mar se va a abrir, cuando tiene que haber una decisión, ¿no es cierto? Le dijo a Moisés que abriera, que tomara su vara, le dijo, ¿por qué estás orando? ¿Por qué me estás clamando? ¿No? Y le dijo que tomara su vara para que se abriera ese mar, ¿no es cierto? Para que pudieran pasar. Y utilizó a Moisés. Usted sabe que usted tiene a alguien aquí, a que ya ni siquiera uno, tiene tres aquí, que puede utilizar, a las siervas y al pastor, ¿no es cierto? Entonces, imagínese si usted no tiene la posibilidad, ahí lo tenían solo a Moisés, que era el único que estaba convencido, ¿no es cierto? Y estaba, pero con una fe, porque Dios le había dado una tarea. Acá tenemos la posibilidad de decirle, pastor, ¿no es cierto? Ayúdeme en oración, ayúdeme para que esto pueda ser realidad en mi vida. ¿Cuántas cosas tenemos que pedirle al Señor para que sean realidad? Está ahí nomás, hermano. Ahí nomás está para que se abra. Ahí nomás está para que se produzca. Solo es cuestión de obedecer, de oír, de obedecer, de transitar y de creer que el Señor va a hacer esa tarea en nosotros. Dice Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sus carros y sobre su caballería. ¿Sabe que después que todo sucede, después de que usted pasa, después de que transitó, después de que el Señor, ¿no es cierto?, abrió ese mar y pasaron ahí con miedo, porque ¿quién no pasa un camino? Usted póngase en esa situación de que el mar está abierto y que en cualquier momento se puede cerrar. Yo no sé si usted pasó entre medio de las montañas, ¿no? El que pasó entre medio de las montañas, yo cada vez que pasaba entre medio de alguna montaña, yo decía, Señor, que no se venga ninguna abajo, que no se venga ninguna abajo en este momento. Señor, por favor, te lo pido. Imagínense esas personas pasando por esa situación de que el mar estaba abierto y ellos pasando y mirando para los dos lados. ¿Qué pasó? Y no estamos pensando que Dios tiene el control. Que Dios tenía la nube, ¿no es cierto?, detrás nuestro está la nube que confunde al enemigo. Porque la palabra lo dice, yo no sé si lo escuchó, ¿no?
Bueno, está la nube. El Señor tiene nosotros tenemos los ángeles del Señor que ha puesto atrás nuestro, amén, para que confunda al enemigo, para que el enemigo no tenga arte ni parte con nosotros, para que podamos tener la certeza de que ese mar no se va a cerrar cuando nosotros estamos pasando, para que podamos tener la certeza de que Dios nos va a hacer pasar del otro lado, que nos va a hacer ver su gloria, hermano. Si usted tiene una necesidad con sus hijos, usted está poniendo en las manos del Señor la vida de sus hijos, crea que Dios hoy está haciendo transitar un camino a usted y a su hijo para que la gloria de Dios se manifieste. Porque el enemigo va a caer por tierra, hermano, va a quedar sepultado, hermano, diga amén. Va a quedar sepultado, hermano, sepultado bajo las aguas, bajo todo. Usted sabe que el mar es sumamente profundo, ¿no es cierto? Es muy profundo. ¿Cuántas veces la gente dice cuando vas al mar, cuando vas a Mar del Plata, donde vayas, a las costas, dice, el mar hay que respetarlo, hay que respetar ese lugar. ¿Por qué? Porque cuando menos te querés dar cuenta, te lleva la ola. Imagínese cuando el Señor hizo pasar a ese pueblo y todos los carros quedaron sepultados ahí. Así va a quedar el enemigo en su vida. Si alguien se levantó en su casa, así va a quedar. Si alguien se levantó en su trabajo, así va a quedar. Si alguien se levantó, ¿no es cierto?, contra su economía, así va a quedar. Gloria a Dios. El Señor tiene en esta mañana una promesa. Cada uno agarra su parte, hermano. Nosotros tenemos que saber que el Dios cuando habla en nuestras vidas es porque Él tiene una promesa para nosotros. Y nosotros tenemos que aferrarnos a esa promesa. Señor, yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu gloria, Señor. Me es difícil, porque a veces es difícil, hermano. A veces hasta le digo que hay gente que dice, es imposible que yo pueda hacer esto. Es imposible que yo pueda salir de esto. Pero para Dios nada es imposible, hermano. Nada es imposible para el Señor, porque el Señor tiene el control y el dominio de todo. Porque Dios quiere un pueblo feliz, porque Dios quiere un pueblo en victoria, hermano. Porque Dios quiere un pueblo que esté gozoso frente a su presencia. Sabe que hay muchas almas que llegan al Señor y llegan muy tristes y les cuesta, como dice el pastor, ¿no es cierto?, que hay que alabar al Señor. Hay veces que te cuesta, pero Dios te da gozo, hermano. Cuando vos entras en este lugar, siempre hay una persona que te dice, paz del Señor, reciba esa paz, hermano. Reciba esa paz, porque la paz hace que nosotros podamos ser gozosos frente a la presencia del Señor. Cuando usted tiene esa paz, esa confianza, porque ¿sabe qué? La paz del Señor nos trae confianza, porque estamos confiados de que nada nos va a suceder. Como estas personas que pasaban ese mar rojo, ¿no es cierto? Y a pesar de que ellos tenían miedo, estaban pero presurosos presurosos. Y así tenemos que ser nosotros. Transitar presurosos, transitar pensando que Dios está ahí, pero presuroso. Si el Señor te dice algo, presuroso, hermano. Si el Señor quiere que trabajes para Él, presuroso, hermano, rapidito. Que el Señor no te encuentre con que estás así titubeando en medio, no titubees en medio de ese camino que se abrió, hermano, no titubees, porque Dios te va a ver su gloria. Hay gente que en medio del camino, cuando Dios le está abriendo los caminos porque está por salir de su problema, de su dificultad, es como que se queda en medio pensando, ¿será? ¿No será? Para mí, para él, por casualidad, ¿no? No, hermano, presuroso empiece a pasar. Y verá la gloria de Dios, aunque usted crea que por ahí se viene todo abajo. No, hermano, siga. Y sobre todo el que trabaja, cuando Dios te llama a su trabajo, ¿no es cierto?, para que vos trabajes en la obra de Dios, uno tiene que ser presuroso para decir, sí, Señor, porque yo quiero pasar, yo sé que tu gloria está allá, y a veces nosotros no podemos ver la gloria de Dios porque no obedecemos. Que el Señor nos ayude en esta mañana, que el Señor nos liberte, porque hasta a este pueblo el Señor lo libertó.
primero para poder pasar por ese mar, para poder pasar por esa situación, el Señor los libertó, los sacó de esclavitud, hermano. Y tú tienes que ser libre del enemigo, libre de las palabras que te susurran al oído, que te llevan al mal, libre de toda preocupación, libre para poder escuchar la palabra de Dios. ¿Sabe que una de las cosas más importantes que tenemos que llevarnos, no solamente lo que vimos en la película, sino tenemos que llevarnos algo muy importante de este capítulo? Que el Señor libertó a su pueblo, hermano. Que el Señor los salvó a su pueblo. Que el Señor le dio a su pueblo lo que necesitaba. Que el Señor a través de toda la Escritura, después te sigue leyendo, y Dios le dio al pueblo, aún cuando muchas veces el pueblo no se comportó, igual le dio la tierra prometida. Y quizás usted no se comporte ahora, quizás muchos no nos estamos comportando, pero hagamos un camino para nuestros hijos, hagamos un camino para nuestros nietos, porque eso es lo que hizo el pueblo de Dios. No vieron, muchos no entraron en la tierra prometida, pero sus nietos, sus hijos, sus bisnietos. Así que hoy empecemos a hacer ese camino. ¿Sabe que una de las cosas más importantes que yo siempre escucho acá es que uno le tiene que enseñar a sus hijos, ¿no es cierto? Porque los hijos repiten y uno tiene que hacer historia, dejar historia, ¿no es cierto? En sus hijos, en sus nietos, en las personas que conocen, ¿no es cierto? Porque las personas que te conocen, a usted le pasa con su familia, le pasa con su mamá, con su papá, con sus abuelos. Ay, yo me acuerdo que mi abuela hacía tal cosa, me acuerdo que mi mamá me decía tal otra, me acuerdo que mi tío. ¿Cuántas personas piensan en los tíos? Muy pocos tíos dejan historia en nuestras vidas, muy pocos. ¿No es cierto? Y deberíamos todos dejar historia en nuestros hijos, en nuestros nietos, en nuestros sobrinos, en nuestros vecinos, en nuestros allegados, ¿no es cierto? En todos deberíamos dejar historia. Que nos reconozcan, que vean, esa era una hija de Dios, ese era un hijo de Dios, ese una vez me habló, ese una vez me salvó, ese una vez me acuerdo que me dijo tal cosa, ese me acuerdo que una vez me vino y me ayudó. ¿No es cierto? Que el Señor en esta mañana nos ayude para oír, obedecer, transitar para ver su gloria. Que el Señor nos ayude, porque nosotros necesitamos siempre del Señor. Solo no lo vamos a poder hacer. Porque este pueblo, ¿no es cierto?, se fue para otro lado, pero el Señor dijo, vuelvan para atrás. Porque con la ayuda de Dios todo es más fácil. El Señor dijo, yo voy a estar ahí. Yo voy a endurecer el corazón del faraón. Yo voy a hacer esto para glorificarme. Todo lo que hace el Señor, todo lo que el Señor propone para nuestra vida es porque Él tiene un propósito. Porque Él, a la larga, a la corta, Él se va a glorificar, hermano. En su problema, en su dificultad, en su necesidad, Dios se va a glorificar. No confíe en la palabra del hombre. Muchas veces el hombre, ¿no es cierto?, las personas fuera, ¿no es cierto?, de lo que significa ser un pueblo de Dios, los que están fuera de la cobertura de Dios te dicen cosas y te quieren arrastrar hacia cosas que no debes, hacia situaciones que no tenés que hacer. Pero Dios dice, no le prestes el oído al enemigo. No le prestes el oído. No creas en lo que Él te dice. Cree en lo que yo te estoy proponiendo. Cree en lo que yo te estoy diciendo. Si yo te digo, vení siempre a la iglesia porque ahí está tu bendición, ¿a dónde vas a ir? Ah, no, me salió porque hoy justo me tengo que ir al cumpleaños de alguien. Uy, no, pero hoy justo me tocaba el médico. No puedo ir corriendo, no, tanto tiempo no. ¿No? Y esas cosas que a veces nos suceden. Y no les sucede solamente, ¿no es cierto?, a 1, a 2, 3, 20. A veces somos muchos los que nos pasa. Y no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos obedecer al Señor. Pero que el Señor nos ayude para que podamos ser no solamente oidores, sino hacedores. Amén. Que el Señor nos ayude para que podamos pasar ese mar, para que podamos ver cuando se abra, hermano. Sobre todas las cosas, mire, observe, transite, piense, ore al Señor. Esté en comunión con Él, porque el Señor le va a dar el momento, le va a decir, este es el momento para que pases, este es el momento para que salgas de esto, este es el momento para que vos soluciones este problema, este es el momento. Así que el Señor los bendiga en esta mañana, que el Señor los bendiga y que el Señor les abra sus oídos espirituales, les abra sus ojos,
no solamente para ver una película, sino para entender esa palabra, para que esa palabra penetre hasta lo más profundo, para que la palabra de Dios penetre y saque y rompa toda estructura, rompa todo pensamiento que no es de Dios, para que rompa todo aquello que nos enseñaron, que nos pusieron como chip, ¿no es cierto? Porque cuando muchas personas tienen un chip puesto, pero el Señor que rompa ese chip, que saque ese chip, ¿no es cierto? Que saque ese pensamiento que nos lleva a cualquier otro lado que no es a la presencia de Dios, que no es a ser obediente al Señor, que no es ser, ¿no es cierto?, parte del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude en este día.